¿Alguna vez te has preguntado qué tan lejos puede llegar una persona sencilla, humilde y desconocida cuando el destino la empuja a un punto donde todo parece imposible? ¿Qué pasaría si una joven del campo, sin estudios formales, sin conexiones, sin recursos, terminara frente a la vida del hombre más poderoso del país, suspendida entre la muerte y la esperanza? Bienvenidos a Historias Épicas del Pueblo Mexicano. Antes de comenzar, recuerda revisar si ya estás suscrito al canal y si este tipo de historias intensas, profundas y llenas de emoción te llegan al corazón. Te invito a dejar tu me gusta. Eso nos ayuda muchísimo a seguir creando relatos para ti. Ahora sí, entremos a una historia donde el destino de México cambiará en manos de quien menos lo esperaba. El amanecer apenas asomaba sobre las montañas de la Sierra de Guerrero cuando Jimena Toledo despertó con el sonido familiar de los gallos y el olor a tierra húmeda. Vivía en un pequeño poblado llamado El Pinar, donde las casas eran de adobe, el agua llegaba solo ciertos días, las calles eran de terracería y la mayoría de los habitantes dependían de la siembra y de oficios humildes. Jimena, de apenas 19 años, era conocida en el pueblo como una muchacha inteligente, reservada y extremadamente hábil con las manos. Podía reparar radios viejos, bicicletas rotas, molinos manuales e incluso camionetas oxidadas que los mecánicos locales ya habían dado por perdidas. Su talento era natural, como si cada máquina respirara y ella pudiera entender su lenguaje. Su padre, don Rogelio Toledo, la había enseñado desde niña a usar herramientas, a no temerle a los motores y a confiar en su intuición. Él había sido mecánico en Chilpancingo durante años, hasta que una enfermedad en los pulmones lo obligó a regresar al pueblo, donde la vida era más tranquila pero también más pobre. Jimena lo cuidaba todos los días, y aunque él se preocupaba por cargarla con demasiadas responsabilidades, ella jamás se quejaba. Aquella mañana, mientras preparaba un poco de café de olla, Jimena notó que el aire estaba extraño, caliente y denso, como si el día anunciase algo fuera de lo normal. Los perros del pueblo comenzaron a ladrar hacia el cielo, y varias gallinas corrieron como si sintieran un terremoto. Jimena salió al patio con el ceño fruncido. ¿Qué pasa, Lupita?, le dijo a su perrita, que no dejaba de gemir mirando hacia las montañas. Y entonces lo escuchó, un sonido grave, metálico, quebrado, como un motor gigantesco que se esforzaba por mantenerse en el aire. Jimena alzó la mirada. Un avión enorme, blanco, con detalles azules y la bandera de México pintada en la cola, descendía de manera irregular, casi chocando contra las copas de los árboles. Expulsaba humo, una de las alas temblaba violentamente, y la nave parecía a punto de partirse en dos. «¡Dios mío!», gritó Jimena. El avión perdió altura, rozó una línea de árboles y finalmente desapareció detrás del cerro más cercano. Segundos después, un estruendo retumbó por todo el valle, las aves volaron despavoridas, y la tierra vibró como si un rayo hubiera caído a unos metros de distancia. Jimena corrió hacia la casa. «Papá, un avión cayó, aquí cerca». Don Rogelio, pálido y con dificultad para respirar, se levantó apoyándose en una mesa. «¿Un avión? ¿Aquí en la sierra?». «Sí, uno enorme. Tiene que haber sobrevivientes. Tengo que ir». Su padre intentó detenerla. «Jimena, no sabes quién está ahí. Podría ser peligroso». Ella respiró hondo, con la decisión firme en el pecho. «Si hay gente viva, necesitan ayuda. Y usted me enseñó a nunca dejar a nadie atrás». Sin esperar más, tomó una mochila con herramientas, una botella de agua y una vieja linterna. Corrió cuesta arriba, usando caminos de tierra que solo los habitantes del pueblo conocían. Su respiración era rápida, pero sus pies firmes. No pensaba en el miedo, pensaba en vidas. Después de 20 minutos subiendo por senderos estrechos y esquivando ramas, llegó a un claro donde el olor a humo y metal quemado llenaba el aire. El avión estaba destrozado, una parte había quedado incrustada en el suelo, otra colgaba de unos árboles,
y restos de fuselaje estaban esparcidos como hojas arrancadas por un huracán. Pero había movimiento. Jimena se agachó entre los arbustos, tanteando el terreno. «Hola, ¿hay alguien vivo? Soy del pueblo, ¿puedo ayudar?». Escuchó un quejido, corrió hacia el sonido y encontró a un hombre tirado entre cables y pedazos de asiento. Tenía el rostro ensangrentado, la ropa rasgada y un brazo inmovilizado de forma antinatural, pero respiraba, y lo reconoció inmediatamente. Era Alejandro Monteverde, el presidente de México. Jimena se quedó paralizada un segundo. Ella lo había visto en la televisión, conferencias, campañas, visitas a comunidades, discursos solemnes, trajes impecables. Pero ahora estaba ahí, frente a ella, vulnerable, herido, luchando por mantenerse consciente. Alejandro abrió los ojos con dificultad. «¿Quién eres?». «Jimena», respondió ella, arrodillándose a su lado. «Vivo aquí, vine al escuchar el choque. No se mueva, tiene heridas graves». Alejandro intentó incorporarse, pero un dolor le atravesó el torso. «Mis hombres, ¿dónde están? ¿Y los pilotos?». Antes de que Jimena respondiera, otro estruendo sacudió los restos del avión. Una pequeña explosión interna provocó llamas más grandes. «Tenemos que sacarlo de aquí», dijo ella. Él apretó los dientes. «No hay tiempo. La comunicación del avión está fallando. Necesito enviar una señal. Si no logran localizar nuestra posición», tosió, escupiendo sangre, «no sobreviviremos». Jimena respiró hondo. «Voy a revisar. No se mueva». Corrió hacia la cabina. Dentro, encontró un desastre completo, paneles destruidos, cables chamuscados, fuego consumiendo los controles. Pero entre todo eso, una caja negra de comunicaciones apenas chisporroteaba, todavía conectada a una fuente mínima de energía. Jimena la observó con la precisión de alguien que había pasado años reparando. «Aparatos imposibles. No puedo creer que voy a hacer esto», susurró. Sacó un destornillador, cortó un par de cables, unió otros, apagó un pequeño foco rojo y logró que una antena lateral parpadeara débilmente. «Vamos, por favor». Volvió a unir un tercer cable. Un sonido emitió un pitido irregular, una señal, no perfecta, no estable, pero una señal. Corrió hacia el presidente. «Listo, pueden rastrearlo, pero no durará mucho». Alejandro la miró, impresionado incluso en medio del dolor. «¿Cómo? ¿Supiste hacerlo?». «Mi papá me enseñó», dijo ella, mientras lo ayudaba a levantarse. «Vamos, tengo que sacarlo antes de que explote todo». Jimena lo puso sobre su hombro como si no tuviera miedo del poder que él representaba. Su fuerza venía del instinto, de la urgencia, del corazón. Caminó con él entre el humo, esquivando metal caliente, escuchando cómo el fuego aumentaba detrás de ellos. Cuando llegaron a un punto seguro, el presidente se desplomó en el suelo, jadeando. «¿Quién eres tú?», preguntó él. Jimena lo miró, con el rostro cubierto de hollín y los ojos llenos de determinación. «Soy Jimena Toledo, señor presidente, una muchacha de pueblo, y voy a sacarlo vivo de aquí, aunque el país entero no crea que eso sea posible». Alejandro la observó como si estuviera viendo un milagro. Entonces, a lo lejos, otro ruido sacudió el ambiente. Helicópteros, pero no eran del gobierno. Jimena frunció el ceño. «Señor, ¿ustedes tienen enemigos?». El presidente tragó saliva. «Muchos, pues creo que no somos los únicos que saben que está aquí». Jimena lo miró fijamente. En ese instante, supo que su vida cambiaría para siempre, y que salvar al presidente sería apenas el comienzo de la guerra que se avecinaba. Ahora respira un momento. El eco de los helicópteros retumbaba entre las montañas como si el cielo estuviera siendo cortado en pedazos. Jimena miró hacia arriba, entre los árboles, tratando de distinguir algo entre las nubes bajas y el humo que todavía se levantaba de los restos del avión. No llevaba uniforme militar, no tenía entrenamiento, no sabía de tácticas de guerra, pero algo en su instinto le dijo que aquello no era un rescate. El presidente intentó incorporarse,
apoyando una mano en el tronco de un pino. No deberíamos estar aquí, murmuró con la voz ronca. Si esos helicópteros no son nuestros, vienen a terminar lo que empezó con la caída. Jimena volteó a verlo, con el ceño fruncido. ¿Está diciendo que alguien provocó esto? Alejandro tardó unos segundos en responder. Sabotaje, dijo finalmente. Llevábamos semanas recibiendo advertencias, amenazas veladas, movimientos raros en contratos del gobierno, en reuniones. El vuelo de hoy se suponía que era discreto. Nadie debería saber que venía a esta zona. Jimena apretó la mandíbula, pues alguien lo sabía. Otro helicóptero se acercó más, y ahora sí se podía ver claramente, no llevaba el escudo nacional en el costado, solo una franja gris y números que Jimena no alcanzaba a leer. Si nos encuentran aquí, heridos, solos, continuó Alejandro, no van a llevarnos a un hospital. Jimena miró a su alrededor. El bosque era espeso, pero no lo suficiente para esconderlos si un helicóptero decidía descender cerca. Tenía que pensar rápido. Vamos a movernos, dijo, con firmeza. Si seguimos cerca del avión, van a rastrear el impacto. Tenemos que alejarnos. En el pueblo hay cuevas en la ladera norte. Mi abuelo las usaba para esconderse cuando había broncas con gente armada. Nadie que no sea de aquí las conoce. Alejandro la miró con escepticismo y dolor. No estoy en condiciones de caminar tanto. No tiene opción, respondió ella, con una dureza que sorprendió a ambos. Si se queda, lo matan. Si se mueve, tal vez viva. Yo elijo el tal vez. Él dejó escapar una risa breve y amarga. Eres más valiente que muchos de los generales que conozco. No soy valiente, replicó Jimena, pasándole el brazo por detrás de la espalda. Solo no quiero ver a nadie morir frente a mí si puedo evitarlo. Él se dejó sostener. Cada paso era un tormento. Los golpes, las heridas internas, la respiración entrecortada por una posible costilla rota, pero Jimena lo animaba a seguir. Caminaron fuera del claro, internándose entre árboles. El olor a humo se hacía más tenue, pero el ruido de los helicópteros seguía rondando. En un momento, Alejandro se detuvo, jadeante. Espera, necesito un minuto. Jimena lo sentó en una roca plana. Tiene que respirar despacio, indicó. No muy profundo. Le va a doler el tórax. Cierre los ojos un momento. Él obedeció. Ella se puso de pie, volvió sobre sus pasos unos metros y recogió unas ramas secas. En cuestión de segundos, improvisó una especie de camilla con la rama más gruesa y su propio suéter, amarrado con fuerza. Alejandro la observaba. Siempre eres así de ingeniosa. Cuando uno crece en un pueblo donde nadie viene a rescatarte, aprende a arreglárselas, respondió ella, sin dejar de trabajar. Aquí, si se rompe algo, nadie compra uno nuevo, se repara. Lo miró a los ojos. Y usted no se va a romper hoy. Le pidió que se recostara lo más posible, apoyando la espalda sobre la rama reforzada. Alejandro apretó los dientes, pero se acomodó. Ella tomó la rama por detrás y comenzó a arrastrarla, usando su propio peso y la fuerza de sus piernas. El terreno no ayudaba. Subidas, piedras, raíces. Cada golpe hacía que él soltara un gruñido ahogado, pero no se quejaba. A lo lejos, uno de los helicópteros comenzó a descender. Tenemos que apurarnos, susurró Jimena. La parte norte de la montaña tenía senderos casi borrados por la maleza. Ella los conocía porque, de niña, su abuelo la había llevado a recoger hongos y a esconderse de grupos armados que cruzaban la sierra. Ahora, esos recuerdos eran su mapa. Finalmente, llegaron a una entrada estrecha detrás de unos matorrales. Desde fuera parecía solo una acumulación de rocas. Jimena apartó unas ramas y dejó al descubierto un hueco oscuro. Aquí, dijo, tenemos que entrar. Alejandro la miró. ¿Es seguro? Es más seguro que quedarse afuera. Lo ayudó a entrar, agachándose, sujetándolo del brazo sano. La cueva era baja al principio, luego se abría un poco más.
Olía a humedad y piedra vieja. Jimena sacó la linterna de su mochila y la encendió. El círculo de luz iluminó paredes irregulares y un suelo cubierto de tierra y pequeñas piedras. «Vamos a quedarnos aquí un rato», explicó, «hasta que esos helicópteros se vayan». Alejandro se recostó contra una roca. Si los helicópteros no eran del gobierno, ¿dónde está mi gente? Jimena apagó la linterna por un momento para que desde afuera no se viera nada. Quizá todavía no sepan dónde cayó. No es normal, murmuró él. El avión llevaba dispositivos de rastreo. Tendrían que haber estado aquí antes que cualquiera. Jimena se quedó pensando. ¿Y si los apagaron desde antes de que cayera? Él la miró, sorprendido. ¿Quién te enseñó a pensar así? La vida, respondió. La gente de aquí sabe cuando algo no cuadra, y esto no cuadra nada. El presidente desvió la mirada, pensativo. En mi equipo, hay personas en las que he confiado durante años, pero últimamente he sentido que algo se mueve por debajo de la superficie. Contratos inflados, decisiones tomadas a mis espaldas, presiones para firmar cosas que no me parecían limpias. Si alguien quiso que mi avión cayera, tuvo que ser alguien muy cercano. Jimena se cruzó de brazos en la oscuridad. Eso quiere decir que, aunque lo rescaten, no va a estar del todo seguro. Exacto, admitió él. Es irónico. El lugar más seguro para mí ahora mismo es una cueva perdida en la sierra. El silencio se instaló unos segundos. Solo se escuchaba el eco lejano de los helicópteros, que poco a poco comenzaban a alejarse. Jimena volvió a encender la linterna, dirigiéndola hacia el suelo para no deslumbrarlo. Voy a revisar sus heridas, dijo. Antes no hubo tiempo. Alejandro asintió. Ella se acercó y, con cuidado, abrió la camisa manchada de sangre. Tenía moretones extensos en el pecho y un corte profundo en el costado. Jimena respiró hondo, tratando de mantener la calma. Tiene que decirme si le duele mucho. Todo me duele mucho, respondió él con un intento de sonrisa. Pero avanza. Ella limpió el corte con un poco de agua de la botella y un pedazo de tela de su propia camiseta. Él apretó los dientes, ahogando un gemido. Luego improvisó un vendaje firme. No es profesional, admitió, pero debería detener el sangrado. He visto médicos hacer menos con más, dijo él. Jimena acercó la linterna a su rostro. También tiene un golpe fuerte en la frente. Podría tener conmoción. Si empieza a marearse más de lo normal o a hablar cosas raras, me avisa. ¿Y qué harás si hablo cosas raras? Lo voy a cachetear, respondió ella, seria al principio, hasta que una risa nerviosa escapó de sus labios. Y luego veré qué más se puede hacer. Él también rió un poco, aunque el dolor en el pecho lo obligó a detenerse. Eres diferente a la gente que suele rodearme. ¿Eso es bueno o malo? Es real, dijo. Simplemente, la luz de la linterna hacía sombras en sus mejillas. Alejandro la observó con atención. No llevaba maquillaje, tenía ojeras leves, las manos raspadas y su ropa estaba manchada de tierra y hollín. Pero sus ojos tenían algo que raramente veía en la capital, honestidad sin agenda. Jimena, murmuró, si algo me pasa aquí, necesito que escuches esto. Ella frunció el ceño. No diga eso, no se va a morir. No sabes eso. Lo sé, insistió. No lo traje arrastrando por la sierra. ¿Para qué se rinda ahora? Él suspiró. Aún así, escucha, en mi despacho, en la Ciudad de México, hay una carpeta azul con una franja roja. Está en la caja fuerte, detrás de un cuadro de Benito Juárez. Esa carpeta tiene pruebas de contratos falsos, sobornos, empresas fantasma. Hay nombres de gente muy poderosa. Si yo muero, quiero que esas pruebas salgan a la luz. Jimena lo miró con incredulidad. ¿Y por qué me lo dice a mí? Yo no soy nadie, no sé negociar con gente así, ni siquiera sé si voy a salir viva de esta cueva. Precisamente por eso, respondió él, porque no eres nadie, para ellos, no estás en sus radares, no te van a ver venir. Ella guardó silencio. Señor,
no sé leer contratos del gobierno, apenas si terminé la secundaria, no necesitas entenderlos, solo entregarlos a alguien correcto. ¿A quién? Alejandro cerró los ojos, como si visualizar nombres en su mente. En la Ciudad de México vive una periodista, se llama Lucía Ramírez, ha trabajado años investigando corrupción, ha recibido amenazas, la han censurado, pero sigue. Si algún día tienes esa carpeta en tus manos, búscala, ella sabrá qué hacer. Jimena tragó saliva. Está pidiéndome que me meta en problemas por usted. Estoy pidiéndote que ayudes al país, corrigió él. Ella se inclinó hacia adelante. Yo solo vine a ayudar a un herido. No sé si quiero cargar con secretos suyos. Alejandro la miró con una mezcla de dolor y esperanza. Lo sé, pero tú fuiste la que decidió venir cuando todo el pueblo se quedó mirando el cielo desde lejos. Tú decidiste levantarte y correr hacia el humo. No actúas como solo una muchacha de pueblo. La frase la removió por dentro. Toda su vida había escuchado ese solo eres hija de mecánico, solo eres mujer, solo eres de rancho, solo eres nadie. Ahora, por primera vez, alguien lo ponía en duda. Los helicópteros se alejaron finalmente. El silencio regresó, acompañado por el canto lejano de algunos pájaros. Voy a ir al pueblo, dijo Jimena, poniéndose de pie. Tengo que avisar a mi papá que estoy bien, y necesito traerle agua, vendas, algo de comer. No se mueva de aquí. Si escucha pasos, no haga ruido. Si escucha voces, manténgase quieto. Alejandro la miró preocupado. ¿Y si los hombres de los helicópteros te ven a ti? Soy de aquí, respondió ella. Para ellos seré solo una campesina curiosa, nadie más. Eso te pone en peligro igual. Jimena se encogió de hombros. Ya estoy en peligro desde que lo encontré. No hay marcha atrás. Ella apagó la linterna y se dirigió a la salida de la cueva. Jimena, la llamó él. Ella se volvió. Gracias. Ella asintió, con una seriedad que contrastaba con su juventud. No me dé las gracias todavía. Falta mucho. Salió, corriendo montaña abajo. El aire fresco le daba en la cara, mezclado con el olor a humo que aún flotaba. Mientras bajaba, vio a lo lejos un helicóptero estacionado en un claro improvisado, con hombres armados revisando la zona del impacto. Se agachó tras unas rocas, observando. Eran hombres con ropa táctica, pero sin insignias oficiales. Sus armas no eran de uso común, no parecían del ejército, y tampoco de la Guardia Nacional. Uno de ellos hablaba por radio. Negativo, no hay cuerpos completos. Algunos restos calcinados, pero no encontramos al objetivo. Repito, el cuerpo del presidente no está. Jimena sintió que el corazón le golpeaba el pecho. Entonces alguien se lo llevó, respondió la voz por el radio. Regresen al punto. Vamos a rastrear senderos. Debe estar cerca. No pudo llegar lejos. Herido, ella retrocedió lentamente, tratando de no hacer ruido. Sabían que el presidente no estaba muerto, y lo iban a buscar. Corrió el resto del camino hasta el pueblo. Cuando llegó a su casa, don Rogelio estaba sentado en una silla fuera, mirando hacia la montaña con el ceño fruncido. ¿Dónde estabas, Jimena?, preguntó, con voz más preocupada que enojada. Ella se detuvo, sin saber por dónde empezar. Papá, lo que voy a decirle, no puede contárselo a nadie del pueblo, a nadie de fuera, nadie. Él la miró, alarmado. ¿Qué hiciste? Fui al avión, confesó, y encontré a alguien. Papá, encontré al presidente. El silencio fue absoluto por unos segundos. Ni los pájaros cantaron. Don Rogelio abrió la boca, sin creer lo que escuchaba. ¿Al presidente de México? Jimena asintió. Está vivo, herido, pero vivo. Lo llevé a la cueva de la ladera norte. Lo escondí. Creo que alguien quiso matarlo. Y los hombres que andan en los helicópteros no son sus soldados. Están buscándolo, pero no para salvarlo. Don Rogelio se pasó la mano por la cara, nervioso. Te metiste en algo muy peligroso, hija. Lo sé, admitió ella, pero no podía dejarlo morir ahí tirado. Si usted hubiera estado en su lugar,
alguien habría hecho lo mismo. No, él la miró con ojos vidriosos. Eso mismo decía tu madre de mí, susurró. ¿Qué valía la pena que alguien me encontrara en medio de la nada? Y ella lo hizo. Jimena se acercó, tomando su mano. Necesito su ayuda, papá. Él necesita ropa limpia, vendas, algo de comer. Y yo, necesito saber qué hacer. El hombre respiró hondo. Lo primero es mantenerlo con vida. Lo segundo, decidir en quién confiar. Y en este pueblo, hija, la gente habla mucho. ¿Cree que alguien lo entregaría? ¿Por miedo, o por dinero, o por las dos cosas juntas? No todos, pero basta uno para arruinarlo todo. Jimena apretó los labios. Entonces solo usted y yo lo sabremos. Él asintió. Voy a preparar unas cosas. Pero tú, tienes que pensar en algo más. Si él vive, si lo rescatan, si regresa a la capital, ¿crees que se va a acordar de ti? La pregunta la tomó desprevenida. No lo ayudé para que me deba algo, respondió. Lo ayudé porque podía. Ya sé, dijo don Rogelio, pero el mundo de ellos no es como el nuestro. Nosotros pagamos favores con tortillas, con trabajo, con compañía. Ellos pagan favores con silencio, o con olvido. Jimena sintió un pinchazo en el corazón, pero no respondió. Entró a la casa, tomó una mochila más grande y metió vendas, una camisa vieja de su padre, una botella extra de agua, pan duro, queso, y una cobija ligera. Cuando salió, su padre ya tenía los ojos húmedos. Ten cuidado, hija, y si ves que esto se sale de control, aléjate. No quiero que estos asuntos de poder te arrastren. Si me alejo, él se muere, dijo ella. Simple. El padre la abrazó con fuerza. Entonces no lo dejes solo, pero no olvides quién eres. No eres su criada, no eres su juguete, no eres su deuda. Eres Jimena Toledo, y vales lo mismo aquí en el pueblo que frente al Palacio Nacional. Ella asintió, sintiendo un nudo en la garganta. Emprendió el camino de vuelta a la cueva. Mientras subía, no dejaba de pensar en lo que su padre había dicho. El presidente, allá abajo, con sus trajes elegantes, sus discursos escritos, sus asesores, sus enemigos. Ella, aquí arriba, con sus manos raspadas y su vida sencilla. Eran mundos que no se tocaban. Hasta ese día, cuando llegó a la cueva, Alejandro estaba despierto, pero pálido. Se notaba que había intentado moverse, porque el vendaje tenía una mancha nueva de sangre. Le dije que no se moviera, lo regañó, dejando la mochila en el suelo. Tenía que asegurarme de que seguía respirando, respondió él. No escuchaba nada afuera. Eso significa que mis reparaciones funcionaron, dijo ella. Los helicópteros se fueron. Por ahora, él levantó una ceja. ¿Tus reparaciones? Arreglé la antena de comunicación lo suficiente para que mandara una señal antes de explotar, explicó. Nada bonito, pero fue mejor que nada. Alejandro la miró con genuina admiración. Eres sorprendente. Ella se encogió de hombros. Solo soy terca. Eso sí, sacó la cobija y se la puso encima. Trate de mantener el calor. No sabemos cuánto tiempo vamos a estar aquí. Alejandro se recostó de nuevo, esta vez con más cuidado. ¿Tu padre sabe? Sí, y no se lo dirá a nadie. ¿Confías tanto en él? Es lo único que tengo seguro en mi vida, respondió. Lo demás siempre puede caerse. Alejandro se quedó pensando en eso. En la capital, las lealtades parecían compras temporales. Hoy estaban, mañana no. Nadie era lo único seguro para nadie. Todo debía estar firmado, sellado, garantizado. Y aún así, las traiciones afloraban. Ahí, en medio de una cueva húmeda, una muchacha acababa de resumir la diferencia entre su mundo y el de él. Ella sacó un pedazo de pan y queso, lo partió en dos y le ofreció la mitad. ¿Quiere comer? Creí que tú tendrías más hambre, dijo él. Estoy acostumbrada, respondió, dando una pequeña mordida. Además, si se desmaya del hambre, ¿cómo pienso sacarlo de aquí? Él tomó su parte. Comieron en silencio unos minutos. De pronto, Alejandro preguntó,
¿Alguna vez has salido de tu pueblo? Jimena negó. Fui una vez a Chilpancingo, de niña, a acompañar a mi mamá a una consulta. No recuerdo mucho. Después, la vida se quedó aquí. Eres demasiado lista para quedarte encerrada en estas montañas. ¿Y quién va a cuidar a mi papá? ¿Quién va a reparar las cosas de la gente del pueblo? Los de la ciudad siempre dicen que la educación es importante, pero a mi edad ya no ofrecen becas, ni apoyos. Y aunque lo hicieran, irme significaría dejarlo solo. Alejandro la escuchaba con atención. Tu situación no debería ser así, pero lo es, respondió ella, y la de muchos más. No vine a echarle un discurso, pero si de verdad quieres saber, aquí arriba no llegan sus programas como dicen en la televisión. Él tragó saliva. Supongo que eso también es culpa mía. No sé de quién es la culpa, dijo ella. Solo sé que la realidad aquí no se parece a los anuncios. Se hizo otro silencio. Entonces, Alejandro dijo algo que la tomó por sorpresa. Si salimos de esta, voy a llevarte a la Ciudad de México. Ella lo miró como si hubiera escuchado una locura. ¿A qué? A que veas cómo funcionan las cosas. A que estudies, si quieres. A que tengas la opción de elegir. Jimena negó con la cabeza. No prometa cosas ahora. Está herido, asustado, agotado. Cuando regrese a su mundo, se va a olvidar de la muchacha que lo encontró entre árboles. Alejandro sostuvo su mirada. No me subestimes, dijo. No subestimes lo que estoy sintiendo aquí. La intensidad en sus ojos la incomodó. Ella desvió la mirada, volviendo a revisar el vendaje. Lo que siento es que, si no vuelve a recostarse, se le va a abrir la herida. Él obedeció, dejando el tema en pausa. Afuera, el cielo comenzaba a nublarse. Se escuchaban truenos lejanos. Jimena se acercó a la entrada de la cueva un momento, observando el horizonte. Va a llover fuerte. ¿Eso es malo? Para nosotros. No. Tanto. Para quienes lo buscan. Sí, la lluvia borra huellas. Alejandro sonrió un poco. Mi mejor aliada es una tormenta de montaña. Nunca lo hubiera imaginado. Ella regresó a su lado. Tiene que dormir. Si duermo, tengo pesadillas, admitió él. Pues entonces aquí voy a estar, dijo Jimena, sentándose cerca. Si se despierta asustado, le recuerdo que está en una cueva y no en un avión cayendo. Él la miró, con los ojos más suaves. Eres la persona más extraña e increíble que he conocido en años. Y usted, el herido más necio que he conocido en mi vida, respondió, sin darse cuenta de que también sonreía. Durante un rato, solo se escuchó la lluvia empezando a golpear la entrada de la cueva, el crujido de la roca y la respiración del presidente volviéndose más lenta. Jimena apoyó la espalda en la pared, abrazándose las rodillas. Miró su silueta recostada y sintió algo que la descolocó. Compasión. Sí, preocupación. También, pero algo más. Algo que no quería nombrar. Sacudió la cabeza. No era momento para tonterías. Él era el presidente, y ella, una muchacha de pueblo que apenas entendía la magnitud de lo que estaba pasando. En algún punto, el cansancio la venció y también se quedó dormida. No sabía que, mientras dormía, Alejandro la observó por un momento, como si buscara en su rostro la respuesta a una pregunta que no se atrevía a hacer en voz alta, y tampoco sabía que, en ese mismo instante, en la Ciudad de México, en un despacho elegante lejos de la sierra, un hombre de traje oscuro y sonrisa fría estaba levantando una copa de vino mientras decía, el país cree que el presidente está muerto, que así siga siendo, si alguien lo tiene escondido, no durará demasiado, todos tienen un precio. Se equivocaba, estaba a punto de descubrir que no todos tienen un precio, y que, a veces, el corazón de una joven de rancho puede ser el obstáculo más grande para los planes de los poderosos. La oscuridad de la montaña se volvió más espesa a medida que Jimena y Alejandro avanzaban. Entre los árboles, el viento silbaba como si trajera advertencias, y las hojas secas crujían bajo los pies de Jimena, que sostenía al presidente con el brazo sobre sus hombros.
Él respiraba con dificultad. Cada movimiento le arrancaba un gemido de dolor. Aún así, intentaba mantenerse consciente. ¿A cuánta distancia está su pueblo?, preguntó Alejandro, con la voz rasgada. A 1 hora caminando. Si usted estuviera bien, respondió ella sin detenerse. Pero así, quizá 2. Alejandro apretó los labios. Sabía que estaba siendo un peso enorme, pero no tenía alternativa. El dolor en sus costillas era insoportable y su pierna izquierda comenzaba a entumecerse peligrosamente. Lo siento, murmuró él. No tiene nada que disculpar, respondió Jimena con firmeza. Lo voy a sacar de aquí, se lo prometí. La promesa resonó en la mente del presidente como un eco imposible de ignorar. ¿Por qué esa muchacha, que apenas lo conocía, estaba arriesgando su vida por él? Una sensación extraña se formó en su pecho, una mezcla de gratitud, vulnerabilidad y algo que no se atrevía a nombrar. El ruido de helicópteros volvió a escucharse, más fuerte, más cercano. Jimena se detuvo. No son los suyos, ¿verdad?, susurró. Alejandro frunció el ceño con dolor. No, mis escoltas están muertos. Estos son los que querían que el avión cayera. Jimena sintió un escalofrío subirle por la espina. Entonces nos tenemos que mover más rápido. Pero no lograron avanzar mucho más. Desde la cima del cerro, luces comenzaron a moverse entre los árboles. Linternas, voces, hombres buscando. Aquí abajo, él no puede haber ido lejos, gritaba uno. Jimena apretó la mandíbula. Escóndase detrás de ese tronco, ordenó ella en voz baja. Ayudó a Alejandro a recostarse entre la maleza, cubriéndolo con hojas y ramas, intentando que su silueta desapareciera entre sombras. ¿Y tú?, preguntó él, alarmado. Voy a distraerlos, susurró. Si lo encuentran, lo matan. A mí, quizás no me reconozcan. Alejandro intentó incorporarse. No, no te expongas por mí. Ella lo empujó suavemente de vuelta al suelo. Usted es el presidente. Yo soy solo una muchacha de pueblo. Si alguien debe arriesgarse, soy yo. Y salió corriendo antes de que él pudiera detenerla. Los hombres notaron el movimiento. ¡Ahí! ¡Corran! Jimena corrió entre los árboles, esquivando ramas, respirando como si el corazón fuera a explotar. Los hombres la siguieron, creyendo que perseguían a su objetivo. Ella se dejó ver lo suficiente para guiarlos, lejos del presidente, pero no tanto como para que la atraparan. El helicóptero iluminó parte del bosque con una luz blanca y brutal. Jimena se lanzó detrás de una roca justo a tiempo. Las ramas explotaron a su alrededor por los disparos. «¡Detengan a esa mujer!», gritó uno de los hombres. Jimena siguió corriendo cuesta abajo, hasta que finalmente llegó a un arroyo. Sus piernas temblaban, el aire quemaba en su garganta. Sabía que debía borrar sus huellas. Entró al agua fría y caminó por el cauce. Durante varios metros, el sonido del agua tapaba sus pasos. «Por favor, no me sigan, no lo encuentren», murmuraba una y otra vez. Cuando al fin vio que los hombres se dispersaban en dirección opuesta, Jimena salió del arroyo y regresó, jadeante, al lugar donde había escondido a Alejandro. Lo encontró semi-inconsciente. «Jimena, creí que te habían atrapado», susurró él. Ella cayó de rodillas junto a él. «Nunca permitiría eso», dijo, con una mezcla de rabia y alivio. «Tenemos que movernos. Rápido». Lord ayudó a levantarse de nuevo. Alejandro se apoyó en ella con más fuerza que antes. «Gracias», murmuró. «No sé cómo sigues de pie». Jimena no respondió. Si hablaba, sabía que se quebraría, y no podía darse ese lujo. Casi 1 hora después, cuando la luna ya estaba alta sobre la sierra, llegaron por fin a un punto donde el bosque se abría en un pequeño valle. Abajo, entre casas de adobe, luces amarillentas brillaban tímidamente. «Ese es mi pueblo», dijo ella con orgullo y preocupación. Alejandro intentó enfocar la vista. El dolor lo hacía temblar. «Pensé que nunca llegaría». «Todavía no estamos seguros», respondió Jimena. Se detuvo, respiró hondo y gritó: «Carlos, Carlos,
ábreme. Mientras golpeaba la puerta de una casa humilde, el muchacho, de unos 20 años, abrió confundido. Era su mejor amigo, mecánico autodidacta también, y la única persona que sabía de verdad cuán inteligente era Jimena. ¿Jimena? ¿Qué eres? ¿Quién es ese hombre? Ella lo miró con urgencia. Necesito un favor. Enorme, no preguntes. Solo ayúdame a meterlo. Carlos los dejó pasar sin insistir. Adentro, colocaron al presidente sobre una cama. Carlos se quedó helado al verlo con claridad. Jimena, este hombre es. Ella se adelantó. Sí, es él. Está herido, y nos están buscando. Tú eres el único en quien confío. Carlos tragó saliva. ¿En qué te metiste? En lo que tenía que hacer, respondió ella. Alejandro observaba la escena con la mirada débil pero llena de una admiración silenciosa hacia esa joven que no dejaba de sorprenderlo. Jimena revisó de nuevo las heridas del presidente. Sus manos temblaban, no de miedo, sino de rabia por lo cerca que había estado de perderlo. Le limpió el rostro con una toalla húmeda y revisó sus costillas con cuidado. Tiene una fractura, al menos una, dijo, y la pierna está inflamada. Necesitamos hielo, vendas y agua potable. Carlos corrió inmediatamente. Alejandro observó a Jimena trabajar. Eres extraordinaria, murmuró él. Jimena no levantó la mirada, solo agoló. ¿Qué debo? No, insistió él. Nadie haría lo que tú estás haciendo, ni siquiera mis aliados más cercanos. Ella apretó los labios. No quería que él viera cuánto la conmovían esas palabras. Usted necesita descansar. Alejandro intentó mover la mano y atrapó la de ella. Jimena se congeló. Gracias, Jimena, gracias por salvarme, por no dejarme morir. El calor de su mano quemó la piel de ella. Carlos entró justo a tiempo para romper el momento. Ya traje todo, pero Jimena, necesitamos decidir qué hacer. Si nos quedamos aquí, nos van a encontrar. Ella asintió. Lo sé, tenemos que esconderlo bien, al menos hasta que yo arregle una radio o algo para comunicar al ejército y traer ayuda real. Alejandro abrió los ojos sorprendido. ¿Arreglar una radio? Jimena respiró hondo. Sí, y no cualquier radio. Carlos y yo tenemos piezas guardadas, de radios viejos que encontramos y reparamos. Si encuentro la antena correcta, puedo enviar una señal segura, pero me tomará tiempo. Alejandro la miró con una mezcla de incredulidad y admiración. Eres casi un milagro, susurró. Jimena lo ignoró, aunque las mejillas le ardían. Carlos, ayúdame a moverlo a la bodega. Es lo más escondido que tenemos. Carlos dudó. Jimena, ¿qué pasa si lo encuentran? Jimena apretó la mandíbula. Entonces tendrán que pasar por mí primero. Alejandro la miró largamente. En esos ojos oscuros de la muchacha, vio una valentía que pocas veces había visto en políticos, en soldados, en hombres de poder. La noche avanzó. Jimena trabajó sin descanso, revisó piezas, clasificó cables, limpió circuitos, todo mientras Alejandro luchaba contra la fiebre y el dolor. Carlos iba y venía trayendo herramientas, vigilando la entrada, asegurándose de que nadie sospechara nada. A medianoche, la bodega estaba silenciosa, solo se escuchaba la respiración irregular del presidente y el sonido metálico de herramientas chocando. Jimena dejó caer un tornillo y se frotó los ojos. Alejandro la llamó con voz débil. Jimena, ven un momento. Ella se acercó. ¿Se siente peor? ¿Necesita más agua? Él negó lentamente. Solo quería que te tomaras un descanso. Llevo horas viéndote trabajar sin parar. Jimena sonrió apenas. No puedo descansar. Su vida depende de esto. Alejandro tomó aire dolorosamente. Tu vida también está en peligro, y aún así sigues aquí. Ella lo miró fijo. ¿Qué quiere que haga? ¿Que lo abandone? No soy ese tipo de persona. Lo sé, dijo él apenas audible. Por eso te admiro. Jimena se quedó inmóvil. Sus ojos se encontraron durante un segundo demasiado largo, un segundo que ninguno de los dos se atrevió a romper, hasta que la puerta de la bodega golpeó con violencia. Jimena dio un salto. Carlos.
Jimena, respondió él en un susurro desesperado desde afuera. Hay camionetas entrando al pueblo, no son de los soldados, son hombres armados. Están preguntando por un sobreviviente. Jimena sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. Alejandro intentó incorporarse. Van por mí. No, respondió ella. Van a encontrarse conmigo primero. La puerta volvió a sonar. Jimena, rápido, tenemos que escondernos. Ella miró a Alejandro, luego a sus herramientas, y tomó la decisión más arriesgada de su vida. Lo voy a sacar del pueblo. Ahora, ¿estás loca?, susurró Carlos desde afuera. Hay hombres por todas partes. Jimena apretó los dientes. Entonces tendremos que ser más listos que ellos. Se inclinó sobre Alejandro. Confíe en mí, pase lo que pase. Él tomó su mano con fuerza. Confío en ti, más de lo que debería. Y así, en la oscuridad profunda de la madrugada, con enemigos entrando al pueblo, y un país entero sin saber que su presidente seguía vivo, Jimena Toledo dio el primer paso hacia una guerra que jamás habría imaginado pelear. La madrugada cayó sobre San Miguel de la Sierra como un manto espeso, y el silencio del pueblo parecía contener la respiración de todos sus habitantes. Después del ataque, del caos y de la revelación de que el presidente Julián Herrera había sido traicionado, desde dentro de su propio gabinete, la tensión en el ambiente era casi palpable. María, con la ropa aún manchada de tierra y grasa del motor que había reparado, caminaba al lado de Julián mientras los guardias dispersaban los restos del enfrentamiento. Ella estaba agotada, pero había en sus ojos una determinación que iluminaba incluso la noche más oscura. Tenemos que salir de aquí antes del amanecer, dijo Julián, con el ceño fruncido. Si mis enemigos descubren que sigo vivo, regresarán con más hombres. Si se van ahora, el avión no aguantará otra hora de vuelo, respondió María. Aún quedan piezas dañadas. Necesito tiempo, pero tiempo es lo único que no tenemos, insistió él. María lo miró directamente a los ojos. Entonces tendremos que ganar tiempo, peleando. Julián quedó desconcertado. Esa chica, esa joven de un pueblo humilde, hablaba con una valentía que él no veía ni siquiera en sus asesores más cercanos. No puedo permitir que arriesgues tu vida de esa manera, dijo. Usted no puede impedirlo, respondió ella con quietud. Ya estoy en esto. Su vida ahora también está bajo mi cuidado, y no voy a dejar que lo maten aquí. Era extraño, pero escucharla decir eso le hizo sentir que no estaba solo. El resto de la noche fue una mezcla de estrategia y respiraciones contenidas. El padre de María, don Lorenzo, reunió a varios hombres del pueblo, todos armados con herramientas de campo, viejos rifles o simples machetes. Nadie confiaba en el gobierno, pero todos confiaban en María, y si ella decía que el presidente estaba en peligro, entonces San Miguel se convertía en un escudo humano. Mientras tanto, Julián hablaba por radio en frecuencias clandestinas con los pocos aliados que aún le quedaban. No podemos aterrizar ningún helicóptero en la zona, señor, le respondieron. Interceptaron el canal oficial. Creen que usted está muerto y están celebrándolo. Necesitamos probar lo contrario para recuperar el control. Entonces lo probaremos, dijo Julián, mirando a María trabajar sobre el motor, cueste lo que cueste. A las 5 de la mañana, el cielo comenzó a teñirse de azul, y con el primer rayo de luz, también llegaron ellos. 3 camionetas negras entraron al pueblo levantando polvo. Los habitantes se escondieron en sus casas. María y Julián observaron desde la colina, junto al avión dañado. Llegaron, susurró María. Sí, y esta vez vienen por mí, no por el avión, dijo él. Pero los mercenarios no tardaron en descubrir que el presidente no estaba donde esperaban. Irritados, empezaron a revisar casa por casa, golpeando puertas, empujando a la gente, gritando órdenes. María apretó los dientes. No puedo permitir que hagan daño a mi gente, y echó a correr colina abajo. María, espera, exclamó Julián,
persiguiéndola. Ella llegó a la plaza principal justo cuando uno de los hombres apuntaba con un rifle a don Lorenzo. «Oye», gritó ella. El mercenario volteó. María levantó las manos. «Él no sabe nada. Déjelo ir». «Sí», dijo el hombre con una sonrisa torcida. «Entonces tú debes saber». Justo cuando iba a agarrarla, Julián apareció y lo golpeó con todas sus fuerzas. El mercenario cayó al suelo y se desató un caos total. Los hombres del pueblo atacaron a los intrusos. Los mercenarios respondieron con violencia, gritos, disparos, corridas desesperadas por las calles. Julián tiró de María. «Corre hacia el avión, ahora». Ella corrió sin mirar atrás. Mientras los habitantes y los guardias del presidente lograban contener a los mercenarios, María ya estaba dentro del avión, empujando palancas, ajustando cables, conectando sistemas improvisados con piezas viejas que había guardado desde niña. Julián subió segundos después, jadeando. «¿Puede volar?», preguntó. «Puede intentarlo», respondió ella. «Pero, necesito que confíe en mí». Él la miró un segundo, y asintió. Encendieron motores. El avión vibró como un animal herido. «Vamos, hermoso, no me falles ahora», susurró María. El avión avanzó por la improvisada pista de tierra del pueblo. Los mercenarios restantes trataron de ponerse enfrente, disparando. Los hombres del pueblo los enfrentaron gritando: «Por María, por San Miguel, por México». Las llantas chirriaron, el motor rugió, el avión se elevó justo cuando una bala atravesó el fuselaje, pero no afectó nada vital. María suspiró de alivio. «Lo logramos». Julián la miró con una mezcla de incredulidad y admiración. «Tura, eres increíble». Ella se ruborizó, pero antes de que pudiera responder, un ruido fuerte sonó detrás de ellos. La bala había alcanzado una válvula hidráulica. El avión comenzaba a perder presión. «María», dijo Julián, «¿podemos seguir volando?». Ella analizó los indicadores. «Tal vez, pero necesitamos aterrizar en el aeródromo militar más cercano. Si usted puede contactar a alguien de confianza». «Puedo», respondió él, activando una frecuencia reservada. «Pero despídete de una vida tranquila. Desde hoy, ya nunca volverás a ser anónima». Ella lo miró. «Mi vida tranquila terminó el día que su avión cayó en mí». «Cerro». Él sonrió. Un convoy militar llegó al aeródromo en cuanto aterrizaron. Médicos, soldados fieles y asesores legales rodearon al presidente. Todos querían saber cómo había sobrevivido, pero Julián levantó la mano. «Antes de cualquier cosa, déjenme presentarles a la mujer que salvó mi vida 2 veces». Los flashes de cámaras explotaron, micrófonos se alzaron, reporteros se empujaban intentando acercarse. María se escondió detrás de él, intimidada. «Ella», dijo Julián tomándole la mano, «es María Xóchitl Vargas. Sin ella, yo estaría muerto, y también sin ella, México estaría ahora en manos equivocadas». María sintió la mano de él apretando la suya. No era un gesto político, era humano, profundo, real. Semanas después, se supo toda la verdad. Los intentos de asesinato, la conspiración para suplantar al presidente, la corrupción interna, todo fue expuesto gracias a la información que Julián ya venía investigando, y a la grabación captada tras el accidente, encontrada por María escondida en un panel que ella misma reparó. Los traidores fueron detenidos. El país respiró, y San Miguel de las Sierras se convirtió, de un día para otro, en un símbolo nacional. Un mes después, Julián viajó al pueblo, esta vez en un helicóptero oficial. Los niños le pidieron fotos, las mujeres le ofrecieron comida, los hombres le estrecharon la mano, pero él buscaba solo a una persona. María estaba revisando el viejo avión accidentado que había quedado como monumento. «¿Otra vez arreglando máquinas?», preguntó él, acercándose. «No puedo evitarlo», sonrió ella. Julián tomó aire. «María, quiero preguntarte algo». Ella levantó la mirada. «¿Qué cosa? ¿Aceptarías trabajar conmigo, pero no como mecánica del Estado, sino acompañándome en mis giras, en mis decisiones?»
alguien en quien confío más que en nadie. María sintió que el corazón se le detenía. Usted quiere que yo, quiero que formes parte de mi vida, dijo él, con absoluta honestidad. Ella tembló un poco. ¿Y a qué pensará el país? Lo que quiera, respondió él. Yo ya he tomado mi decisión. María respiró hondo. Entonces, yo también. Se acercó un paso, otro, y sin necesidad de más palabras, él la abrazó. La montaña, testigo silenciosa, pareció guardar ese momento para siempre. Y así, la joven anónima de un pueblo escondido, la que vivía arreglando motores viejos y soñando con horizontes imposibles, terminó cambiando el destino de un país, y también el suyo. ¿Te gustó esta historia? Si fue así, te invito con mucho cariño a dejar tu like para apoyar el crecimiento de este canal. Comparte este video con un amigo que ame las historias llenas de emoción y giros dramáticos. Gracias por acompañarnos en Historias Épicas del Pueblo Mexicano. Te esperamos con el corazón abierto en el próximo video.